Bien amigos, bienvenidos a Radio Despí. Una noche más aquí en el 107.2 de la FM con un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Hoy vamos a intentar traspasar las barreras de lo sobrenatural y hablaremos de esas personas que ven y aseguran hablar con aquellos que ya no están en nuestro plano. Hablamos de los que han ascendido o descendido al cielo o al inframundo. Hablamos de comunicarse con los muertos. ¿Es posible comunicarse con los seres del más allá? ¿Es posible tener una conversación con alguien que ya no está en nuestro plano terrenal y está en un plano espiritual? ¿Es posible que haya mentes que puedan hablar directamente como si fuera un videochat con los muertos? Lo desvelamos aquí, en Energías y Misterios, en Radio Despí. Juan Carlos, temita para hoy, ¿eh? Temita bastante bueno. Pues sí, bastante interesante, porque, a ver, al fin y al cabo es algo que nos ha atraído, pues, posiblemente en los últimos miles de años. O sea, no hablo de que es ese algo, ¿no? De querer contactar o terminar de alguna conversación o necesidad en relación a nuestros familiares o amigos. Y bueno, pues hablamos exactamente de lo que ya a partir del siglo XIX se denomina espiritismo, ¿vale? Que anteriormente a lo que fue su creador, que se llamaba en realidad Hipólite León Denis Arribal, ahí queda el nombre, menos mal que se creó un alias, digamos, y se quedó en lo que hoy conocemos como Allan Kardec. Ahí ya sí que recortó bastante. Y entonces, pues, Allan Kardec lo que crea es, en el siglo XIX, las bases de lo que hoy conocemos como el espiritismo como lo conocemos, o sea, como tal. Anteriormente a Allan Kardec, pues sí que existía algo parecido, pero totalmente descontrolado y que cada uno, pues, desarrollaba o entendía a su manera, que era, pero en lugar de espiritismo, era sociedades espiritualistas. Y son muy interesantes porque estas sociedades, a mediados sobre todo de los años 40 en adelante del siglo XIX, pues tiene una gran repercusión, a nivel internacional incluso. O sea, su nacimiento se desarrolla en lo que se refiere en los años 40 del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, luego Inglaterra, Francia e incluso España, que su origen era en las grandes sociedades, o sea, en las grandes reuniones sociales. Era como una especie de espectáculo denominado el espectáculo de las mesas danzantes. Sí. En Nullas tenemos una mesa danzante desde hace muchos años, por ejemplo. Sí, bueno, aquí y en mi pueblo. En Piera, por ejemplo, se puede encontrar, no se puede encontrar porque la tiene guardada desde los años 70, prácticamente, que es una de estas mesas danzantes que en su momento investigó la sociedad. Fernando Jiménez del Oso estuvo en Nulla y en tu pueblo en Piera también. Sí, y bueno, pues estuvo investigando bastante a fondo. El profesor Darboux incluso, por ejemplo, también hizo un trabajo importante, allá en los años 70, 80, pero bueno, desapareció estas mesas danzantes. Básicamente, pues se cansaron, el espectáculo no les gustaba y tal. Pero bueno, si volvemos al siglo XIX, nos encontramos con que hay ese espectáculo de las mesas danzantes. Y una cosa muy llamativa, que no la he puesto aquí en el resumen, la he visto esta mañana, un experimento que se realiza aquí en España a manos por orden de la reina Isabel II, ya digo, en el siglo XIX, que no se le ocurre otra cosa que crear sobre el principio que ellos hablaban, del principio de la conexión, más que la mesa, era la importancia de tener contacto entre las manos de los integrantes, digamos, del experimento,
o de estas mesas danzantes, que normalmente funcionaban a base de juntar las manos, los meñiques, el contacto con los meñiques y cerrar un círculo. Y a partir de ese momento, pues entraba en contacto unas energías o en todo caso, por ejemplo, incluso la parte del medium que sería el dirigente, el que dirige el experimento. Bueno, pues ya digo, sobre el año 47-48, pues se tiene las primeras constancias de las investigaciones que llevan a cabo ciertos profesores de medicina, sobre todo de Francia y algunos de España, sobre Francia y España, hablando del magnetismo animal y hablando del magnetismo humano. Claro, ellos decían que la posibilidad de que el magnetismo que ellos hablaban pudiera generar movimientos, pues era más posible que no el contacto con entidades o espíritus, como le llamaban en aquel entonces, o fallecidos o difuntos. Para ello, por ejemplo, pues no se le ocurre otra cosa a Isabel II de aquí de España que coger un barco de la Armada en Oviedo, hacerlos en una zona tranquila del puerto de Oviedo, ponerlo en el centro del puerto de Oviedo, haciendo que la marinería se pusiera en círculo en la cubierta con los dedos meñiques conectados y se creara la orden de hacer que el barco diera una vuelta de 180 grados, no de 360, sino media vuelta. Sí. Lo interesante es que resulta que bueno, está escrito en las crónicas, he guardado la crónica y todo. El barco al final resulta que da la vuelta en el puerto. Y entonces, pues claro, los técnicos y periodistas que había presentes, pues consideran que no había sido un espíritu, sino que era efecto del magnetismo. Es en aquel entonces cuando ya empiezan ciertas sociedades a creer en la importancia de ese magnetismo. Pero bueno, eso del magnetismo animal y el magnetismo humano ya hablaremos otro día. Básicamente lo que venía a explicar era que había ya en los años 40-50 del siglo XIX ya empezaba a haber un enfrentamiento entre lo que era la ciencia y la fe, ¿no? Del espiritismo. Sí. Pero bueno, quedan, digamos, en tablas y entonces pues resulta que sobre todo sobre el año 50, los años 50, en Francia, pues este señor, volvemos a lo mismo, a este señor Alan Kardec, no vamos a volver a decir el nombre del completo, él era filósofo y pedagogo. Daba clases de pedagogía y creaban sistemas de educación o de pedagogía del siglo XIX, sobre todo de ciertos sistemas novedosos que se podían producir en Europa, sobre todo en el siglo XIX. El caso es que este señor, como pedagogo y filósofo, pues se embarca en la posibilidad de reunir todo lo que eran los contactos que podían tener, sobre todo psicográficamente. O sea, la psicografía, ya digo, es el sistema por el cual se escribe la mano escribe teóricamente, involuntariamente, en un papel o una superficie, más que lo que es otras sociedades que utilizaban las planchettes, ya las ouijas de mediados del siglo XIX. Escritura sistemática. Bueno, hacían sistemas psicográficos, de decir psicografía, pero bueno. Eso psicografía ya en realidad es una palabra que se crea ya dentro de los estudios metapsíquicos del siglo, finales del XIX a principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, que básicamente pues este señor se dedica a recopilar y analizar lo que son los escritos de distintos mediums o distintas mediums repartidas por Francia,
pero que además una de las cosas que sí que hizo bien era de que la obligatoriedad de que no tuvieran contacto ni se conocieran entre sí, ¿vale? Para que no hubiera, para evitar esa contaminación del mensaje. Lo que sí me llama la atención de Alan Kardec Sí, es que asoció lo que es el tema religioso con el espiritismo. Y eso sí, lo refleja en sus libros. Por sí. ejemplo, en 1857 escribió, bueno, publicó el libro de los espíritus. Uh-huh. En 1859 publicó ¿Qué es el espiritismo? Sí, Luego ya en el 61, 1861, el libro de los mediums, y a partir de aquí hizo 3 libros que asoció el espiritismo con la iglesia, porque en sí. 1864 publicó el libro El Evangelio según el espiritismo. En el 1865 publicó un nuevo libro que era El cielo y el infierno, y en el 1868 escribió un libro ligando lo que era el espiritismo con el Génesis, que se Sí, titulaba La Génesis. la Es Génesis. curioso que sus libros mezclaran lo que es el espiritismo con lo que es la creencia religiosa de aquella época. Sabemos que en aquella época la influencia religiosa era casi el 90% de la gobernación que se llevaba en cualquier área geográfica, también. Pero que es curioso, es muy curioso. Mira, es tan importante el tema religioso, o sea, integrarlo dentro de lo que sería una sociedad como la de, bueno, Europa, sobre todo Europa, bueno, Europa, Estados Unidos y España, o sea, Sí, sí. en aquella época, porque recordemos que en España incluso se hacía la quema de libros, la quema de la fe, Sí, 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 sí. ¿vale? Y prácticamente 4 o 5 años después de aparecer el libro de los espíritus, ¿vale? O el Uh-huh. espiritismo, sí, el libro de los espíritus, se introduce en España. Se Uh-huh. introduce en España y tiene gran repercusión. Incluso, por ejemplo, la primera sociedad que se crea espiritista es en Cádiz. Ajá. Pero coge la iglesia, obliga, o sea, veamos que en aquel entonces todavía estaba muy fuertemente ligada a la iglesia y el Estado, obliga a realizar una quema de los libros y prohibición y de hacer desaparecer las sociedades espíritas, ¿vale? Uh-huh. Es interesante porque así hasta prácticamente los años 90 del siglo XIX se produce una pelea, digamos, entre todas estas creencias y sobre todo en España. En Francia es más laico, ¿no? Y entonces en Francia lo único que tenían que tener un poquito de cuidado con lo que eran las creencias bueno, de la sociedad en sí, porque la sociedad podía ser muy revolucionaria, muy republicana y todo, pero en su interior, a nivel familiar, todavía existía una gran fuerza en la fe. Y Sí, entonces, sí, pero sí, también Alan Kardec, perdona, Alan Kardec también mezcló lo que es la agricultura con el espiritismo. O sea, es que lo mezcló todo, porque en el símbolo de la doctrina espírita, espírita, antiguamente, sí, está representada por una rama de vid, de vino, o sea, sí, de uva, que hay sí. tres hojas de la vid, hay 4 raíces aéreas y un ramo de uva. Un racimo de uvas, Entonces, sí. es como si mezclara lo que es la agricultura también con el tema espiritual. Es muy curioso, claro, en aquella época, ¿qué existía en el pueblo? Lo que era los campos de cultivo y la iglesia. Y él lo mezcló todo en el tema espiritual. Me llama mucho la Sí. atención todo esto. Bueno, pero es que cuenta que la imagen esa de la vid, ¿no? O sea, la parra esta que Sí, aparece en su escudo, en realidad hay un trasfondo que no se suele decir, pero que va muy asociado, como tú dices, realmente al cristianismo, claro. ¿vale? Porque él, en todo caso, por ejemplo, lo que no podía hacer es poner un cáliz, Sí, sí, no, claro, evidentemente. no podía poner un cáliz, pero claro, tú asocias, por ejemplo, lo que es La la uva con el viña, la vino, uva, con el vino. claro, Pero con la sangre claro, de Cristo.
no solo la sangre de Cristo, sino estamos hablando de Baco, estamos hablando de distintas creencias religiosas que han habido durante la historia. Claro. Y con el denominador común del vino como elemento que está unido también entre el cielo y la sangre, como la sangre, digamos, entre el cielo y la tierra, ¿no? Y entonces, pues ellos ponen el escudo este, digamos, crean este escudo para no levantar ampollas, digamos. Y bueno, pues es bastante interesante que trabajaran de esa manera el escudo. El problema principal de Kardec era que se desarrolla sobre todo esta creencia o intentar explicar estas doctrinas cristianas o católicas muy pocos años antes de su muerte. Ajá. Ya estaba él bastante enfermo y como el que busca respuestas rápidas quiere respuestas que en cierto momento Hoy en día Kardec, bromas aparte, sería un influencer total, ¿eh? Porque acabó con más de 20 millones de seguidores, ¿eh? O sea, sí, cuidado, ¿eh? Que es a poca ver, broma, ¿eh? pero es que, a ver, contemos con que él escribe el año 57 el libro de los espíritus. Ajá. Pero es que 3 años después, el año 1860, ya podemos encontrar sociedades espíritas basadas en su libro, en su primer libro y en el segundo, en toda Inglaterra, Estados Unidos, en Europa, bueno, Francia y en España, que tuvo más problemas porque en España, pues, el sistema sociopolítico o religioso, pues, estaba muy fuerte en ese aspecto y lo frena. Pero en 3 años se hace con medio mundo. Sí, por eso te digo, un influencer en toda norma, ¿eh? A ver, bueno, este hombre hoy en día hubiera arrasado, seguro. La historia está en que la base del espiritismo, claro, se crea como que se llegó a convertir casi bueno, se considera incluso religión hoy en día. Está dentro de lo que es la categoría de budismo, tal, espiritismo, o sea, son religiones. Pero, bueno, ya se puede ver, por ejemplo, cómo se pierde la pureza. Por tanto, que puedes ver como, por ejemplo, hay una sociedad brasileña, o sea, hay una rama que es la brasileña. Hay otra que es muy importante, que es la sociedad cubana de espiritistas, pero que claro, unas y otras han ido unificando también los elementos que tienen en su lugar. O sea, la cubana, por ejemplo, unifica mucho con la santería. Los brasileños también con... Igual que los brasileños. De hecho, donde tuvo más seguidores fue en Brasil, evidentemente. Sí, sí. Y Venezuela, por ejemplo, tuvo en su momento bastante importancia en el auge, sobre todo de principios del siglo XX. Lo que pasa que bueno, pues ha ido ha ido fluctuando, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, encontramos con bueno, sociedades en todo el planeta. Ya digo, ahí creo que ponen que unos 20 millones de seguidores hoy en día. Eso es muy difícil de datar, ¿no? Porque a no ser que, por ejemplo, empieces a contar, por ejemplo, en una iglesia o en distintas iglesias, los feligreses que tienen habitualmente en las misas, y luego, por ejemplo, coger el mismo contador y mirar las reuniones espíritas que haya a nivel fijo, ¿no? O sea, establecido. Entonces es difícil saberlo. El caso es que bueno, pues es una idea que tiene bastante auge. Si bien es verdad que a principios ya desde el siglo XX se deja de lado bastante lo que es el tema de ya queda el tema de las mesas danzantes ya queda en segundo plano. Ya entonces lo interesante es que tiene mucha acogida también como espectáculo,
dentro de, claro, las grandes sociedades y sobre todo la sociedad noble y los intelectuales, muy asociados a la sociedad noble en muchos aspectos. Recordemos, por ejemplo, que la sociedad más antigua que existe hoy en día de investigación de fenómenos anómalos asociados al espiritismo como investigación es el Ghost Club, que es británico, es la sociedad británica. Y mira, pues son personas tan influyentes como, bueno, voy a poner Sir Arthur Conan Doyle, un hijo de la reina Victoria, el duque de Cunningham o algo así. Bueno, es un señor que fueron parte de los fundadores a finales del siglo XIX de la Ghost Club, más otros, un grupo, digamos, de otros investigadores y tal. Pero el caso es que, bueno, pues claro, cuando cierto núcleo social se involucra, pues claro, esto tiene un auge. Lo que ocurría era una cosa que ya ocurre a finales del siglo a partir del siglo XIX y bueno, y hasta mediados del siglo XX prácticamente, es que mayoritariamente se crean también castas o grupos, digamos, sociales, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que mientras, por ejemplo, aquí en España, sobre todo aquí ocurrió en España, se permitía, incluso en algunos de estos espectáculos, incluso había obispos y demás aquí en España, en reuniones familiares o de grandes nobleza, dentro de la nobleza, creando lo que son llamaban espectáculos privados en sus fiestecitas. Habían pasado de las mesas danzantes del siglo XIX y ya empiezan a principios del siglo XX a utilizar a mediums, ¿no? Con mayor o menor reconocimiento. Se daba el caso que incluso invitaban a grandes celebridades o personajes así que se denominaban mediums, incluso del extranjero, para estas reuniones. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay dos vertientes. Una cosa es la élite y otra cosa es lo que el pueblo puede hacer. Y ahí entramos en la libertad de expresión o de reunión del siglo XIX y siglo XX. Claro, si en aquel entonces, por ejemplo, mientras que se permitía estas reuniones de la alta clase, ¿no? En las reuniones o asociaciones populares se prohibía. Incluso, pues ya digo, se hacían las quemas de libros porque eso era una herejía, ¿no? Pero, ya digo, por ejemplo, un noble, un marqués, un duque, incluso la reina podía tener un libro de Allan Kardec y no se le ocurriera a un obispo o demás decir que ese libro hay que quemarlo. ¿Vale? Entonces, claro, una cosa es lo que la gente termina creyendo, el pueblo, y otra cosa es lo que la nobleza lleva a cabo. El caso es que bueno, pues aún así, en España, pues, sobre todo, nos vamos a centrar un poquito en España, en el espiritismo, aún así, a finales del siglo XIX, potenciado por, digamos, nobleza más baja, marqueses y demás asociados, pues empiezan a crearse estas sociedades, estas pequeñas sociedades espíritas, que le llamaban, ¿no? Y entonces, pues, crean sus propios periódicos, o sea, tienen sus propias reuniones a nivel social y tal. Y entonces, pues, se dedican bueno, pues, a eso, a publicar y a hacer reuniones más o menos controladas o más o menos permitidas. De todas maneras, a partir de 1905 vuelve a haber un auge de la Iglesia Católica. Recordemos que
a finales, bueno, entre los años 60 a 90 del siglo XIX, recordemos que hay esa pelea que hay entre la Iglesia y el Estado, en la cual se le quitan todas las propiedades a la Iglesia y entonces pues pierde, digamos, ese estatus de poder, ¿no? Pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX vuelven a recuperar con la entrada de, bueno, Alfonso XII fue un impasse, y con la entrada de ya prácticamente de Alfonso XIII volvemos un poquito a esa línea, ¿no? Alfonso XIII es que claro, era muy dado a, aunque decía, parecía o quería dar esa imagen de cercano al pueblo, mentira. Su estatus era de estar en su sitio y el pueblo en su sitio, ¿no? Era muy de las castas. El caso es eso, que bueno, pues se crean o se permiten ciertas asociaciones, sobre todo controladas o regidas por la nobleza. Bueno, básicamente lo que hacen en el siglo XX ya es el crear, digamos, estas sociedades controladas. Bueno, estaba la familia Colavida, que son los que permiten más crear este tipo de asociaciones, que crean, por ejemplo, se permiten a partir de cierto momento, hay un boom, porque se permite, por ejemplo, la sociedad en Sevilla, sociedad en Granada, sociedad en Cádiz. En Barcelona fue una de las más influyente incluso que la de Madrid. Y bueno, pues se extiende por toda España. Pero si nos fijamos bien, pues claro, volvemos a lo mismo. O sea, eran asociaciones que iban muy asociadas a cierta burguesía, ¿no? ¿Quién cogió el relevo de Cártel al final? Porque no hay un relevo generacional, ¿no? En ese tipo. No. Ahí está el problema digamos, del espiritismo moderno. A partir de la muerte de Allan Kardec, no queda definido quién va a seguir y tal. A partir de ese momento, pues básicamente lo que eran las asociaciones que él crea, pues funcionan de forma autónoma. Se crean lo que son los congresos y asociaciones nacionales, por ejemplo, en ciertos países, por ejemplo, en Francia, sobre todo Inglaterra y bueno, sobre todo Brasil y Cuba, como hemos dicho anteriormente, que crean estas sociedades, ¿no?, a nivel nacional para intentar unificar los criterios. Básicamente, si nos fijamos, el espiritismo, a partir de la muerte de Kardec, no ha publicado nada nuevo, no ha creado, o sea, para el espiritismo, por ejemplo, pues los libros, los tomos de Kardec, pues como la Biblia para un católico y la Torá, por ejemplo, para un hebreo, o el Corán para los musulmanes. O sea, no voy a decir libros sagrados, pero son los únicos libros referentes. Tú puedes ir a cualquier librería y buscas en la sección de espiritismo y habrá los libros de Allan Kardec, y luego todo lo que te encuentres será hablando de los libros de Allan Kardec. O esoterismo por el otro lado. Claro, o sea, las líneas esotéricas y tal, pero bueno, que básicamente no hay nada asociado a una unificación de criterios. Es más, o sea, vemos que si nos ponemos en profundidad, bueno, no mucho, pero si nos ponemos en profundidad a investigar, por ejemplo, estas sociedades, cómo funcionan, por ejemplo, la sociedad, pongamos la sociedad española, ¿no? Las asociaciones españolas de espíritas, que funcionan de una forma en la que son bastante puristas, hay que reconocerlo, porque son bastante puristas en lo que se refiere a la obra de Allan Kardec, mientras que, por ejemplo, sobre todo las más diferentes, que son las brasileñas y la cubana,
que son en realidad pues una mezcla de otras creencias que ha habido anteriores. Bueno, pues ya digo que vienen mezcladas con las costumbres de África, o sea, el santerismo, el vudú, el fetichismo. Y estas sociedades son muy diferentes. Pero bueno, aquí en España, pues, por ejemplo, o en Europa sobre todo, pues son bastante puristas. En Estados Unidos, por ejemplo, nos encontramos una cosa interesante, porque no existe una asociación, digamos, que unifique criterios espíritas, ¿no? O sea, allí, por ejemplo, pues tú llegas, tú eres ciudadano americano, y dices, pues voy a hacer una asociación local de espiritismo. Y nadie te dice, oye, pues mira, no, hay unos criterios, unas bases y tal, unas pautas, ¿no? No. Allí coges, te lees 4 libros de Allan Kardec, o a lo mejor se lee uno, y sobre ese criterio monta su asociación. Te voy a decir una cosa que te va a sorprender, que seguramente la semana que viene lo hablaremos, porque he tenido contacto con una persona que no voy a decir, tú ya lo sabes, sí, que va a ser una gran sorpresa poder hablar de una medium muy conocida, que era una farsante, pero curiosamente en muchos países el tema de espiritismo, esoterismo, se toma muy en serio. Por ejemplo, en el Reino Unido, que es de donde es esta mujer que hablaremos la semana que viene, en el programa de Curiosidad, no en la radio, esta mujer tiene vetado ejercer en su país como medium, porque en Inglaterra existe un filtro del gobierno que para decir que eres medium lo tienes que demostrar. No vale decir soy medium y ya está, como pasa aquí, que salen medios hasta debajo de las piedras. Sí, y eso me parece muy interesante, porque es una forma de autocrítica, no solamente del volumen de la gente que cree en el esoterismo y cree en el espiritismo, sino de los gobiernos por regular una cosa que seguramente sea cierta, pero que por culpa de estos fantasmas, fantasmas humanos, para que me entiendas, que dicen que son mediums, acaban tirando todo el trabajo de gente seria por la basura. Y me parece muy interesante esta medida del Reino Unido de decir, no, tú eres medium, lo tienes que demostrar. Cuidado, es muy interesante. Sí, a ver, es que es bastante interesante, pero es que hoy en día, por ejemplo, no hay un criterio común de funcionamiento de los medios, ¿vale? Recordemos que, bueno, hasta los años 30, años 40, aquí en España, por ejemplo, incluso y en Francia, era habitual, llega un momento en que los medios, por ejemplo, tienen que pasar unos protocolos para la sociedad espírita, no acepta medios porque sí. ¿Vale? Sino que tienen que pasar unos criterios y unas pruebas, y había unas ciertas pruebas que eran como una especie de contacto común con unas preguntas y respuestas. Segundo, si iba a ser un medium espírita, pues tenía, por ejemplo, que por lo menos tener el conocimiento de los libros de Allan Kardec. Perdón. Y tener o sea, seguir unas pautas y pues unas preguntas, respuestas. Hoy en día, por ejemplo, pues te encuentras con eso que, claro, un medium coge, yo soy medium, ¿no? Dice, yo soy medium. Y bueno, pues le haces 4 preguntas, por ejemplo, sobre lo que es la línea de Allan Kardec, por ejemplo. Y no tienen ni idea. ¿No? Y entonces, pues primeramente le preguntas si conocen a Allan Kardec, el creador del espiritismo, o sea, las bases de lo que es la línea espírita. Y la mayoría, es verdad, te dicen que ni siquiera lo han leído. O sea, es que es la primera vez que lo oigo. Y dices, pues bueno, mal vamos, no sé. Pero porque... eso es como decir que eres mecánico sin saber lo que es una bujía. Por ejemplo. O saber los tiempos de un motor. O que lleva 2 correas. O sea, no sé. O 2 volantes, ¿no? O con la pregunta del examen.
que el claro. coche, por ejemplo, lleva dos volantes. Claro, porque uno una vez me dijo, y soy mecánico, digo, coño, digo, oye, pues tengo un problema en la cremallera. Dice, pero, dice, ¿los coches llevan cremallera? Digo, oye, perdona, la cremallera de dirección, digo, a ver, normal, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, es que pasa lo mismo en el tema de Sí, no, espiritual, ¿eh? aquí, a ver, que no hay ninguna obligación, o sea, la verdad es que no hay un criterio de decir, no, a ver, el medium tiene que pasar por el espiritismo, o sea, tener los conocimientos para tener una base. A ver, habría dos conceptos, que es, si tú estudias una cosa, ya estás, digamos, supeditado a esa creencia, a esa idea, ¿no? Que no, o sea, no tiene por qué ser la verdad, o sea, puede ser erróneo también, pero por otra parte, por ejemplo, pues te evitas de, de, cometer ciertos errores, por ejemplo, pues sobre todo cuando te le preguntan, bueno, ¿y qué es Dios? ¿No? O sea, no me lo contestes tú, teóricamente me lo tiene que contestar un espíritu. O pues, coges una serie de preguntas del libro de los espíritus o, por ejemplo, de alguna de las obras, digamos, que explican cómo funciona, digamos, ese otro mundo, ¿no? Esa otra sociedad, y ver los resultados de cómo funciona. O sea, pues, si realmente, pues, sabemos algo real o, por ejemplo, puede ser que sí que se haya leído las obras de Descartes y ahora resulta que te contesta y te lo calca, ¿no? Dices, a ver, quiero una explicación, no quiero que me escribas al pie de la letra lo que pone el libro. Sí, eso también puede ser dar lugar a error, pero cuenta que es eso, que hay hay demasiados, no sé. Puede ser que Dime. Alan Gardner se fijara, porque claro, evidentemente el espiritismo no es nuevo en nuestra sociedad. Entonces, puede ser que Alan Gardner se nutriera de aquella ansia espiritista que tenía, por ejemplo, el mundo egipcio, en el libro de los muertos, en el más allá, en el retorno a la vida y todo eso. ¿Podría que se nutriera de allí también? Bueno, date cuenta de que estamos hablando de la sociedad francesa. Champollion, bueno, una serie del siglo XIX, una serie es un boom bueno, que liberado, además un país liberado del catolicismo, de esa religión De la apresante, burguesía, ¿no? sí. Opresora, digamos. Y claro, y ser un sistema republicano en el cual pues toda creencia es posible, o sea, también es discutible, con lo cual da mucho juego a la ciencia y a la pseudociencia y a las Sí, sí. filosofías. Que recordemos que Kardec era filósofo, y tú mismo lo has dicho, o sea, hoy en día como filósofo en las redes lo hubiera petado en cuestión de una semana a nivel mundial. Este era de los que hubieran hecho realmente bastante. Pero en su momento, pues claro, estamos hablando de que egiptólogos, Francia, te podías encontrar con que los mejores egiptólogos estaban Reino Unido, Y Francia. Francia, Sí, sí. y de ahí no saliera mucho porque a remolque a lo mejor iban los alemanes, que eran muy dados, por ejemplo, también a la investigación, Y por eso te lo he dicho, pero que se fijaran en eso. O sea, sí, él supongo que lo más normal del mundo es que se fijara precisamente en esa línea de investigación, de creencias, ese boom, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, pues su línea de libros, sobre todo la línea a mediados final de su vida, ya va muy dada a este tipo, lo que tú decías, a este tipo más hacia lo religioso, ¿no? Porque dices, sí, sí, todo eso. podía haber seguido o haber quedado con lo que es algo neutro, como es el libro de los espíritus y tal, o sea, los libros estos, o qué es el espiritismo, o sea, un poquito la base se hubiera quedado y no pasa nada. No, Pero pero eh, eh, profundizó a tope, sí. sí, no profundizó, pero claro, no profundizó en lo que es una religión o en las religiones en plural,
sino que tiende a irse hacia algo que en Francia estaban dejando de lado, que era precisamente las líneas católicas o la creencia cristiana, ¿no? Y dices, bueno, pues algo ocurre en su vida, ¿no? En ese aspecto. No sé si, por ejemplo, tiene que ver su contacto, esa explosión de conocimiento a nivel también internacional. La sociedad británica no es católica, pero las líneas protestantes y las líneas, sobre todo anglicanas, las líneas americanas, que él también tuvo ese boom a partir bueno, las hermanas Fox y bueno, ese boom que hubo también de mediums. O sea, tú has dicho lo de los mediums hoy en día que salen de debajo de las piedras, pero es que tenemos que mediados finales del siglo XIX los mediums salían de debajo de las piedras. Es más, se crea precisamente el Ghost Club y la Asociación de Investigación de Fenómenos Paranormales en relación a eso, a poder definir y hacer pruebas a los supuestos medios. La historia de Katie King, por ejemplo, ¿vale? O sea, toda esa investigación que se hace alrededor de Katie King, por ejemplo, para descubrir si era la medium, si no era la medium, si era real o no era real, con cámaras, claro, a ver, el equipo que había en aquel entonces, cámaras de fósforo, o sea, cámaras de fotográfica de fósforo, probando las cosas que se podían probar en aquel entonces. No había ningún tipo de electricidad, si la electricidad estaba en pañales, ya menos la electrónica. Y entonces, pues claro, hacían las pruebas que si los hilos para lo que hablamos muchas veces, lo del polvo Los del hilos, suéter, la harina, la la sal, lo que la harina, la campanilla, el hilo de pescar, sí, sí. varilla, y eso era lo que había. Y entonces, pues con eso tenían que intentar definir que era medium o que era un fraude, ¿no? Claro, Sí, sí. es que descubrieron que sí, mediums había 14 millones de mediums, pero el 70 al 80% eran fraudes o eran elementos que originalmente a lo mejor podían haber sido auténticos, pero que por la intensidad y la necesidad terminan siendo fraudes, ¿no? Y entonces pues se crean una serie de protocolos, pero que todo es en relación a esa línea espírita. Y recordemos que, por ejemplo, precisamente cuando también en el siglo XIX, siglo XX, principio del XX, cuando se crea la metapsíquica, que es ya una línea médica, estamos hablando de la psiquiatría y la psicología, y entonces se crea la metapsíquica, y es cuando se separa, volvemos a separarnos la línea de lo que hoy después sería la parapsicología con lo que es el espiritismo. Y se crean dos líneas de investigación totalmente diferentes, Diferentes, prácticamente, sí. líneas que se han ido separando con el tiempo. Son paralelas en realidad, aunque estén separadas por el tiempo, pero son líneas que bueno, al Lo fin que y al pasa es cabo, que yo, desde lo tanto que he tiempo visto, no se lo que podemos me he dado decir que cuenta, sí. lo que me he dado cuenta, Juan Carlos, que en los últimos tiempos, lo que es el espiritismo como tal, se ha ido perdiendo a favor del esoterismo. Que la gente ahora utiliza, por ejemplo, métodos de quiromancia o cartomancia para comunicarse con gente del otro mundo, del más allá. Y eso tenemos que decir que eso no es real. Que cuando a ti alguien te dice, te tira las cartas o te lee las manos y te dice que tienes el abuelo o la abuela o la sobrina o el padre, la madre, la tienes al lado, eso no es verdad. Se están nutriendo de ti para sacarte el dinero. Y la Y hay que información. tener mucho cuidado con eso, porque entonces nos meten Claro. a todos en el mismo saco. Porque a mí me pasa, yo Sí, a veces tengo un, bueno, puedo decirle don o de una gracia y una desgracia, como quieras llamarle, ¿no? Pero cuando he visto algo o he notado algo y se lo he dicho a esa persona, oye, mira, ten cuidado porque esto. Cuando me han dicho, por ejemplo, hostia, tengo que pagar algo, digo, no, si yo tengo un don es porque me lo han dado por algo, ya no está. para ganarme el dinero, sino para ayudar, no para cobrar. Y hoy en día parece que el dinero sea lo más importante de estos medios.
Y una prueba las tenemos en las grandes ferias esotéricas que hay, ¿eh? Que Sí. no estoy echando mierda a nadie encima, pero que realmente se nutren de dinero y de la fe de las personas que tienen un problema. Y Sí, eso sí, es muy peligroso, ¿eh, Juan Carlos? Es es muy verdad, es peligroso. verdad. Mira, pero yo de todas maneras, ¿ves? En ese aspecto, yo considero, o sea, creo más, en cierta manera, en el medium que no sabe nada, Exactamente. que no sabe, o sea, es que ni siquiera a lo mejor haya estudiado espiritismo, o sea, lo que sería un medium sin Que adulterar, lo tenga por don propio. que tenga un propio, que te diga, por ejemplo, porque sí, o sea, sin cobrarte, o sea, porque sí, te coge y está en, en reunión, porque muchas veces no tiene por qué ser una sesión. Tomando una cerveza en un bar te dice, oye, ten cuidado con esto. Pero no me ha pasado, Ojo, yo lo he esto. hecho. Yo lo he hecho. Oye, mira, o que te suelte, o que te suelte así tal cual, dice, mira, oye, tú tenías un familiar que fuera Con con, esta y te dice las descripción, esta características y tal. descripción, tal, tal. No, es que me dice que se llama tal y que tengas cuidado con esto y tal cual. Y Y ya que te está. quedes y que te digas y digo, bueno, vale, o sea, lo más normal del mundo es habría que decir, ah, pues muchas gracias y no dar información extra, fuera, ¿vale? Ya está, Porque claro. ya está, pero que son prácticamente son los mejores. O sea, sin una Hombre, redefinición anterior, sin conocerte realmente, familiarmente, nada, y que te pueda decir elementos o hechos que solo tú conozcas, o sea, o que el resto, o sea, que no sea mira, de dominio mi, público, ¿no? Entonces son los mi mejores. abuela, mi abuela por parte de madre, que quizá por ahí me venga a mí la parte de don que Puede tengo, ser. ella hacía escritura sistemática, era medium, no cobró jamás por dar información. Y yo me acuerdo que era muy pequeño, tenía 8 o 9 años, y sé que cogió, se levantó de la mesa corriendo, llamó por teléfono, aquellos teléfonos de rueda antiguos, Sí, a un el de, familiar y le dijo, vigila a la niña que se va a quemar, ¿vale? Al cabo del rato llamó este familiar al teléfono y le dio las gracias porque la niña se había dejado la sartén con el fuego encendido jugando. Se ve que la niña se metió en la cocina y claro, bueno, y ella supo eso, curioso, pero bueno, por eso ya te digo, pero actúan eso así, es. medio actúan así, no te lo esperas, no esperan que tú vengas a preguntarle, no, que estás tomando una cena familiar, una cerveza en un bar o en la calle y pasa alguien, a lo mejor que no conoce y dice, oye, perdona, tú tenías un familiar que tenía el pelo blanco, que tenía un batín así, que tenía una arruga, una cicatriz, es que Sí, es una marca. me está diciendo esto, y a lo mejor no conoces nada a la persona, y la persona te dice, hostia, gracias, sí, porque yo tenía tal, oye, ¿qué te debo? No, no me debes nada, simplemente me lo han dicho que te lo diga y así te lo retransmito, y ya está, Y no yo hay lo más, comunico. y ya está, no hay Eso es. más, porque ese don es para eso, te lo han dado para eso, no para ganarte la vida con él. Claro, Y claro, es esto es lo que así. hay que dejar muy claro, Juan Carlos. No, no, por eso digo que las líneas así tienen que ser así. Y entonces, básicamente, o sea, puedes eliminar muchísimo. Puedes eliminar muchísimo porque, a ver, sí que hay un crecimiento, digamos, exponencial de, supongo que es el grado de, digamos, del planeta, de la energía. Hablábamos del magnetismo, ¿no? Y hay muchos más, porque hay mucha diferencia, ¿vale? O sea, hay unas personas que pueden ser sensitivas, o sea, sentir algo o alguna cosa, algún tipo de energía, pero, o sea, no significa que sea medium. Medium es muy Sí. complejo, o sea, es muy concreto. Para mí, uno de los medios perfectos, por ejemplo, es Aldo Linares. Sí, Aldo y mira Linares, que yo, ni cobra y encima te lo dice todo. mira, y yo era muy reacio. O sea, yo te lo digo, ¿eh? Digo, no Sí, puede sí, ser, como no todo el puede mundo, ser, sí, sí. no puede ser este porcentaje y tal. Y al día de hoy, pues mira, posiblemente de los pocos que se presenta voluntario a las investigaciones médicas. Sí, Y ahora está integrado en un proyecto nuevo, precisamente para intentar descubrir la dinámica de funcionamiento en el cerebro, o sea, en el sistema
neuronal cognitivo de esta persona que luego se ampliará el proyecto en relación a los resultados. Quiero decir que a ver, hablas con él y te dice claramente, o sea, él no cobra, pero él te dice claramente, dice, yo no quiero engañar a nadie. Yo lo que quiero saber si lo mío es saber si es auténtico o no es auténtico. Si no es auténtico, cojo y Si digo, la persona que ha visto realmente formaba parte del pasado de esa propiedad, por ejemplo, por decirte algo. claro, y ya está. Y entonces pues dices, pues mira, a ver, en relación a cómo trabaja él, pues poco, o sea, realmente yo considero que poca gente hay de este tipo, ¿no? Y que línea, o sea, que por ejemplo, pues, a ver, también ocurre, como comentaba antes, de personas que, por ejemplo, sí que se estudian o siguen el espiritismo, pero claro, al haber estudiado el espiritismo, montan un tinglado y dicen, no, soy medium espiritista, tal. Y claro, no sabes hasta qué punto, tienes que hacer una profundización, porque no sabes exactamente hasta qué punto te está diciendo lo que pone cualquiera de los libros de Kardec. Si no te los has leído todos, o a lo mejor como yo, que los tengo aquí, me los leí hace 30 años, más de 30 años. Sí, pero sabes que existen y Sí, sabes claro, lo un que pone. repaso. Sí, claro, pero él, o sea, yo, por ejemplo, me lo puedo decir y yo ni me acuerdo de lo que sale eso en el libro. Claro, Por no, ejemplo, pues evidentemente, claro. las personas pues te pueden meter el engaño en ese aspecto. Ya digo que en ese aspecto el espiritismo y la mediunidad va complicada, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy en día, pues básicamente lo que tenemos es que tener más cuidado porque hoy vivimos ese otro boom, como en el siglo XIX. Si te fijas, por ejemplo, en los años locos, en los años 30, en los años 20, hay un descenso en picado a nivel mundial, se sale de una guerra y realmente el tema espiritual, pues hay muchísima gente en el mundo que dice, apa, yo ahora no estoy En para cambio eso. No estoy para... en los años 60, 70, entrado ya en los 80, hubo un boom muy grande, sobre todo Sí, de las ouijas caseras, de las tablas ouija caseras, que se ponían, yo me acuerdo sí, antiguamente verlo en casa, que se ponía todo el abecedario en la mesa, así en una mesa redonda, la típica mesa redonda, con papelitos escritos, el sí, el no y todo, el hola y el adiós, ¿no? Y se escribía a mano y se ponía y sí, con el vaso allí y se hacía lo que es una tabla ouija de toda la vida. Y se usaba mucho, sí, hubo pero claro. un boom sobre el espiritismo, sobre todo en España, en esa época, muy grande. Sí, pero era ese boom, por ejemplo, en cierta manera se produce sin conocer realmente lo que es los fundamentos del espiritismo como tal. Sí, 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 eran más reuniones familiares como un juego, era como un juego, sí. Era como un juego, era como un juego. Hoy mira que esto lo he visto en tal sitio, hoy mira, vamos a probarlo, ¿no? Y Sí, sí, sí. sí, a ver quién no ha hecho lo del vaso y el tablero, y el Todo el mundo lo hemos pintado con hecho, todo el papelito, mundo, ¿vale? todo el mundo. Sin saber, por ejemplo, la dinámica del funcionamiento del tablero, hasta qué punto, por ejemplo, tenía importancia el protocolo, hasta qué punto, por ejemplo, podía ser más peligroso o menos peligroso, o sea, sin seguir Claro. esos protocolos, o sea, sí que lo hemos vivido todos, básicamente. Todo, todo, en casa todo lo hemos vivido, evidentemente. Lo que ocurre, por ejemplo, que en el espiritismo, por ejemplo, pues se crean unas bases, unos fundamentos del funcionamiento del protocolo, ¿no? Claro, para finalizar, básicamente, ya quedan pocos minutos, pero que en las líneas en el espiritismo, en la línea espírita, pues claro, se crean una serie de protocolos que a su vez produce, como hemos comentado antes, produce cierto recelo y provoca la investigación más científica, que es aquello de los protocolos de los dedos, lo del contacto, no romper el contacto magnético, digamos, como decían hasta principios del siglo XX. Claro, los científicos decían, bueno, ¿hasta qué punto realmente se está produciendo una serie de contacto con algo
del más allá, o es la integración de toda la, como decía, los primeros conceptos de la psicología, de la psique, precisamente, una psique global de los componentes de la mesa, que están generando un magnetismo. Claro, que, claro. ¿vale? Que es lo que Claro, tenemos también hoy por en día. ejemplo, el caso de la mesa de Núñez y la de Piera, por ejemplo, Sí, fueron unos niños de una familia también, que fueron los que la movían. sí, Una vez esos niños se hicieron mayores, el fenómeno desapareció, ¿vale? desapareció Por totalmente. tanto, está hablando de psique. Y luego, otra cosa, no solamente se movía y bailaba a la mesa o caminaba, como el caso de Nuya, también respondía a preguntas. No sé si te acuerdas, de dame un golpe Sí, sí, dos golpes no, los golpes no. y respondía a la mesa a esas preguntas, ¿no? Pero claro, Sí, yo creo que era más un tema de histeria colectiva o de la psique de ese niño que generaba ese fenómeno extraño que otra cosa, ¿no? Que un fenómeno paranormal. Yo pienso que era más el tema cognitivo, psicológico, que espiritual sí, o sí, paranormal, ¿no? un Sí, paranormal como tal. yo pienso que se tenían que haber hecho mucho más estudios psiquiátricos a esas personas que no estudios parapsicológicos, ¿vale? Como por ejemplo hizo, pues como has dicho tú bien, algunos Darboux, doctores Arbós, o como hizo Jiménez del Oso, como hizo el propio Iker Jiménez, que se trataron más en el tema paranormal que en el tema psicológico o sí, psíquico, ¿no? claro. A O ver, psíquico. Entonces, es claro, hay que que diferenciar mucho. Es lo mismo que las posesiones. El 99,9 de posesiones son psíquicas. Son de sí, gente que tiene problemas de cabeza, tienen esquizofrenia o problemas mentales o algún tipo de deficiencia mental que en ese momento incluso recuerdan voces y las expulsan y la gente se cree que son voces de otro mundo. Claro, evidentemente, o contorsionistas de estos que a través del dolor de la mente pues se mueven. Claro, evidentemente hay que analizarlo todo primero de la base científica y médica. Y una vez hayamos traspasado todas esas líneas médicas, podemos fijarnos en lo paranormal, evidentemente, sí, ¿no? Pero el en ese, 99,9% son cosas psíquicas, ¿eh? sí, pero en ese aspecto, por ejemplo, el profesor, que Alex Escola, eh, es una persona avanzada en el tiempo, digamos, o sea, ha hecho una serie de investigaciones precisamente en ese campo para definir lo que son los criterios, ¿no? Porque él ha estado presente en casos, por ejemplo, de posesión, ¿vale? Pero, claro, como él explica, dice, a ver, ¿cuándo se considera un estado de posesión? ¿Posesión de qué? Porque también eso se desconoce. Se sabe que esa persona, digamos, está influenciada por algo. ¿Por qué está influenciada? ¿Por qué determinan que está influenciada? Él, por ejemplo, dentro de lo que es la investigación, él es psicólogo también. Entonces, como él dice, cuando eliminas lo psiquiátrico, cuando eliminas lo médico, lo que es la medicina, o sea, que puede ser un elemento neuroquímico incluso, o sea, química. Cuando eliminas también los La problemas biología, psicológicos, la o sea, biología. la biología, los biológicos, psíquicos y psiquiátricos, dice, ante lo que queda, o sea, ante todo eso, cuando eliminas todo lo posible, lo imposible, por imposible que parezca, tiene que ser la verdad. Explica. Y entonces, pues resulta que en ese momento, pues claro, ya tienes que entrar en el fenómeno de la posibilidad de qué tipo de posesión, ¿no? Y en ese Claro. aspecto, por ejemplo, él ha estado presente incluso en rituales, digamos, de la Iglesia Católica, o sea, con expertos. Y él ha podido trabajar ver y hacer la investigación en relación a este fenómeno, ¿no? Claro que dices el fenómeno de la fe, pero es que, claro, como nos explica todo, o sea, la fe es energía, en realidad todo es energía. Y Todo todo es es un energía. movimiento de energías. Y al fin y al cabo, la energía más poderosa, más fuerte en ciertos momentos, se come a la pequeña, o sea, por desgracia. Uh -huh. Y si no, si Sí, la sí. pequeña no tiene quien le alimente para convertirse o poder defenderse de esa grande, pues La cae en energía, la energía solamente cambia de forma y se fusiona. Es lo único que se sabe de ya la está, no se energía. destruye, Ya está. no se Ni destruye, se pasa crea de ni un se lado a otro. destruye.
cambia de forma y se autoalimenta, punto. Por eso a veces decimos, hostia, es que me se han acabado las pilas, se me han acabado las cámaras. Es que te chupa la energía Claro, es un claro. uso de energía, evidentemente. ¿No? Por eso digo Con que esto, ya, Con esto, Juan pues Carlos, ya está. acabamos. Se nos queda corto cada semana, pero Pasa bueno, lo mismo. es interesante porque hemos tocado varios temas en el tema del esoterismo y del espiritismo, que van cogidos de la mano muchas veces. Y bueno, y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Energías y Misterios en Radio de Espín, el 107.2 de la FM, con un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta luego.